Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. Continuamos con Tkinter. En este capítulo te voy a explicar cómo funciona MinSize, un elemento que nos va a servir para especificar el tamaño mínimo que tendrá una fila o columna en un widget. Hasta incluso, con un método denominado así, MinSize, podremos hacer que las ventanas tengan un tamaño mínimo, o incluso un tamaño máximo con MaxSize. Empecemos con el atributo MinSize. Para ello he preparado este código. Tiene 6 etiquetas colocadas en 2 filas y 3 columnas. Tamaño de 400 por 400, declaración de las etiquetas, colocación en el grid, con estos valores, el sticky para que se extienda todo el fondo, todo el espacio de cada etiqueta, y finalmente tenemos la configuración responsive del grid. Por aquí tenemos las columnas, que tienen un peso de 1. Esto quiere decir que se reparte cada una 1/3 del ancho. Y por aquí abajo, las filas con un peso de 1. Puesto que hay 2, se reparten la mitad. Entonces esta tiene la mitad y aquí la mitad. Teniendo claro cómo se coloca todo esto, que lo expliqué todo en el capítulo anterior, vamos a ver el efecto que tiene este nuevo atributo, MinSize. El atributo MinSize se puede utilizar tanto con ColumnConfigure como con RowConfigure. Vamos a probar este nuevo atributo con la columna 0. Ponemos MinSize y le especificamos, por ejemplo, un tamaño de 100. Si te fijas en la columna 0, es ligeramente más grande que las otras dos. Por un lado tenemos el peso, que como está especificado 1, 1, 1, nos dejaría 1/3 para cada columna del espacio. Sin embargo, MinSize manda por encima de esto. Esto quiere decir que el tamaño mínimo que puede tener el elemento, independientemente de lo que pase, es 100. Es este que ves ahí. No se puede hacer la columna más pequeña. Lo que sí que puedes hacer es estirar esto, y cuando sobrepase ese valor 100, las columnas se repartirán el peso por igual. Ya pueden hacerlo, porque esta columna está por un tamaño superior. Pero si lo volvemos a estrechar, las columnas que no utilizan MinSize se pueden reducir todo lo que queramos, hasta visualizarse incluso mal. Pero con MinSize podemos forzar un tamaño mínimo de columna, independientemente del peso. Entonces, esta columna, imagínate que la necesitas justo de este tamaño mínimo. Se puede hacer más grande, pero no quieres que ocurra esto, que los elementos de su interior se chafen o se oculten. Pues lo puedes hacer con MinSize. Y esto lo puedes aplicar, por supuesto, a todas las columnas o filas. Lo ponemos así. Todo a 100. Y ahora siguen con un peso de 1, pero mira lo que ocurre. Los elementos no pueden hacerse más pequeños que 100. Si el contenedor se hace demasiado pequeño, no se chafan más de 100, sino que se van ocultando, como puedes ver. Y ahora vamos a probar esto aquí también. Y así tendríamos ese tamaño mínimo. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a ver cómo queda. Seguramente te preguntas qué hacer entonces para evitar esto, que el usuario pueda esconder ciertos elementos. Que la ventana se pueda redimensionar, pero que quede con un tamaño mínimo posible. Que se pueda hacer todo lo grande que quieras, pero luego, en su forma más reducida, que tenga un límite. Para evitar que los elementos se oculten de esta manera o se vea algo mal. Esto se puede hacer con el método MinSize aplicado a la ventana. En este caso no sería un atributo, como lo que estamos utilizando aquí.
Venimos aquí, al mismo objeto de la ventana. Ventana min size. Y le especificamos, por ejemplo, que el tamaño mínimo sea este. 400 por 400. O el que quieras. Esto lo haremos con valores int. Inicialmente está en 400 por 400. Y si intentamos redimensionar a algo más pequeño no podemos. Pero sí que podemos hacerlo más grande. Además, si quieres un tamaño máximo para la redimensión, puedes utilizar el método maxSize. Entonces, ventana, maxSize, y le vamos a decir que llegue hasta 600. 600 de ancho y 600 de alto. El tamaño mínimo ya está, inicia en 400 por 400, pero si intento sobrepasar los 600, tanto en alto como en ancho, pues me encuentro con esa limitación. Así podemos dejar una apariencia consistente de la interfaz. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, apóyalo como puedas para que siga subiendo mucho más contenido. Nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!